Bien, ¿todos tienen su hojita? ¿Sí? ¿La gran mayoría? Ok, recuerde que estamos hace ya varias semanas estudiando una serie de mensajes titulada La Iglesia que Dios quiere. ¿Ya? Entonces, desprendido de esta serie hay varios títulos, y en La Iglesia que Dios quiere para el día de hoy nos toca una iglesia que espera el regreso de Cristo. Una iglesia que espera el regreso de Cristo. Me imagino que cada uno de los que está acá ha tenido la oportunidad de esperar, ¿verdad? A veces es grato, a veces no grato. Alguien ha esperado la micro, un bus, un colectivo, la dicha de un hijo. Por ejemplo, pensando en mi primer hijo, tuvimos la bendición con mi esposa Celeste de tener nuestro primer hijo, y en eso de tener a nuestro primer hijo ocurrieron varias cosas. Ocurrieron algunas cosas, como por ejemplo tuve que aprender a conducir. En esa espera de este bebé siempre había dilatado el hecho de manejar, de aprender a conducir, y varios me animaron, me dijeron: ¿sabes qué? Va a llegar el bebé y te va a ser necesario. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes el momento en que va a llegar. Imagina que va a llegar en la noche. Vas a estar complicado con el tema de cómo te transportas, te mueves, cómo la llevas al hospital, etc. Bueno, la espera o el hecho de estar esperando a este bebé y en esta expectativa me hizo realizar algunas cosas, como por ejemplo aprender a manejar. También todos los preparativos de lo que significa un bebé. Recuerdo, decoramos la pieza, le esperamos con su habitación, hicimos varias cosas. Ahora, pensando en el regreso del Señor, que es lo que nos toca el día de hoy, una iglesia que espera el regreso de Cristo. ¿Cómo está esperando usted? ¿Cómo estoy esperando yo como iglesia? ¿Realmente lo estamos esperando o no? Porque eso debiese afectar en mi forma de vivir. Entonces quiero invitarles a orar primeramente, para luego considerar lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a lo que es el regreso de Cristo. Oramos. Señor, queremos dar gracias por este tiempo. Queremos agradecer por todas las bendiciones que nos das y el privilegio, Señor, de abrir su palabra, de contemplarle a través de las Escrituras. Señor, como tú, un ser puro, perfecto, te acercas a nosotros, Señor, viles, despreciables, y gracias, Señor, por ello. Gracias por tu misericordia, por tu consideración hacia nuestras vidas. Ahora, en esta temática que vamos a tocar, Señor, anímanos, aliéntanos, desafíanos. Ayúdanos, Señor, a considerar no solo el día de hoy, lo que es tu regreso, sino que día a día. Y que eso, Señor, genere una motivación en nosotros para esperarte de buena manera, de buena forma, Señor. Hay diferentes maneras de esperar, y esperamos, Señor, tu regreso de la manera más apropiada. Eso es lo que esperamos, Señor, eso es lo que queremos, y desafíanos a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Entonces, recuerde bien, una iglesia que espera el regreso de Cristo. Hay diferentes maneras de esperar, como les decía yo, así como la espera de mi hijo. Eso afectó mi vida, no me fue indiferente. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Que el regreso del Señor no puede ser indiferente a nuestras vidas, y eso necesita generar algo positivo en usted y en mí. Respecto de lo que vamos a estudiar es segunda de Pedro. Allí vamos a estar el día de hoy estudiando. El escritor de la carta o de la epístola de Pedro es Pedro. Capítulo 1, versículo 1 nos enseña eso. Entonces la evidencia interna de este libro nos dice que es Pedro. La fecha es el 67-68 después de Cristo, y escrita desde Roma. Los destinatarios
a los expatriados de la dispersión, en su gran mayoría gentiles. De eso hace mención Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La segunda carta, que es la que vamos a estudiar, no hace mención respecto de los destinatarios. Entonces se deduce que como hace mención la primera y no la segunda, entonces son los mismos destinatarios que los de la primera carta, ya gentiles en su gran mayoría. El contexto, bueno, son falsos maestros los que están introduciendo herejías, el error, torciendo las escrituras, la palabra del Señor con falsas enseñanzas. El propósito, Pedro lo que pretende es fortalecer y dar crecimiento a los hermanos para que ellos puedan enfrentar a estos falsos maestros. Entonces, eso es lo que él quiere generar en sus hermanos, que ellos crezcan, prepararles para que ellos puedan defenderse solos de las artimañas del enemigo o de estos falsos maestros. Note lo que coloqué acá. El regreso de Cristo requiere un progreso espiritual. No puede ser que el Señor regrese y nos encuentre tal cual estábamos como en el momento de nuestra conversión. Entonces, a través de esta epístola que vamos a estudiar, hermanos, necesitamos motivarnos para ser transformados, para seguir mejorando. No puede ser posible que el Señor regrese y nosotros vamos a estar de la misma manera. Eso no puede ser así, es decir, pensar en que el Señor viene por nosotros, viene por su iglesia, que Él regresará, que hará cielo nuevo, tierra nueva, debe llevarnos a pensar a un progreso espiritual. Debo mejorar, debo crecer. Toda espera, ya sea buena o mala, genera cambios o genera acción en su vida. ¿Ha notado cuando usted está esperando a alguien? O cuando de improviso llega alguien a su casa y le avisa algunos minutos antes, ¿qué hace usted? Comienza a ordenar, a limpiar, a todo, ¿no? Bueno, de la misma manera, si el Señor viene y usted y yo estamos esperando, no podemos andar a última hora haciendo cosas, es ahora. Ahora necesitamos mejorar, ahora necesitamos crecer, ahora necesitamos mejorar. Y ese es el llamado de Pedro a estos hermanos. Que ellos se preparen para el regreso de Cristo, porque el Señor viene. Y ellos necesitan progresar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor es digno de eso, hermano. Él merece que crezcamos. Necesitamos llegar a la semejanza de Cristo. Pero se imagina, Él vuelve y no hay luz en nosotros de ningún vestigio de parecernos en algo al Señor. Eso es penoso. Eso es lamentable. Por lo tanto, el regreso de Cristo no debiese darnos miedo, sino animarnos a seguir creciendo en el Señor. Por lo tanto, no puede ser que el Señor regrese y nos encuentre tal como estamos o como estábamos en el momento de nuestra salvación. El momento de nuestra salvación es el comienzo de algo, no es el fin. Hay personas que han llegado al Señor, le aceptaron y allí quedaron. Ya soy salvo. Y no hay progreso espiritual, pero la salvación es el comienzo de una nueva vida. Por lo tanto, necesitamos crecer, mejorar para la gloria del Señor. Y ese es el desafío a través de esta segunda carta de Pedro. Vamos a leer allí en segunda de Pedro el capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Entonces, Pedro va a hablar acá del día del Señor, cuando el Señor regresa. No vamos a leer todo el pasaje, sino que solo vamos a destacar algunos versículos. Dice allí, versículo 1 en adelante, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero destacar esta frase que aparece allí, o esta palabra, limpio entendimiento. Lo primero que él hace, Pedro, es un llamado de atención a esta iglesia, un llamado de atención a estos hermanos. Y es interesante estudiar esta palabra. Mientras la estudiaba,
lo que significa esta frase es puesto al sol. Limpio entendimiento es puesto al sol, la idea es traer a la luz. ¿Usted ha notado que cuando está en oscuridad algo, uno no lo puede apreciar de la mejor manera? Entonces, yo cuando coloco las cosas a la luz, puedo ver las imperfecciones de aquello. Y esa es la idea de esta frase acá, con un limpio entendimiento. Él les exhorta a tener un limpio entendimiento, de traer su pensamiento a la luz y no tapar aquellas imperfecciones. En la antigüedad, una de las cosas que se hacía era en las vasijas y en muchos artefactos o utensilios se tapaban con cera. Es decir, los ponían a la luz, había alguna imperfección, algún orificio y le ponían cera. Y bueno, eso todavía se hace. Yo recuerdo en el sur de Chile, nosotros los trompos, ¿ustedes recuerdan el juego del trompo típico chileno? Hoy en día ya no se juega. Como estaba lleno de hoyos, nosotros le poníamos cera de abeja. Y eso tapaba los hoyos y parecía nuevo. Bueno, la idea acá es que nos expongamos a la luz. Él está diciendo, preséntense delante del Señor con un limpio entendimiento, no oculte ni pretenda tapar sus imperfecciones delante del Señor. Venga tal como está, con una mente compuesta, abierta, limpia, lista para aprender. Eso es lo que Él está diciendo a los hermanos en este versículo. Entonces yo quiero animarles en esta hora a presentarnos así delante del Señor. Este mismo llamado que hizo Pedro a estos hermanos de presentarse con una mente abierta, limpia, pura, para aprender, sin colocar cera, ni tapar, ni ocultar nada, el Señor todo lo conoce. De allí viene la palabra sincera, sin tapar nada, sincero, delante del Señor. Así como el rey David se presentaba delante de Él. Aquí estoy, Señor, con mi pecado, etcétera, pero aquí estoy, delante de ti. Y yo quiero animarles en esta mañana a presentarnos así delante del Señor para aprender respecto de este tema. Y es el primer llamado que Él les hace a esta iglesia, a estos hermanos, a presentarse con un limpio entendimiento. ¿Para qué? Para hablarles del Señor y de su regreso. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Hablando del regreso del Señor, bueno, hay algunas personas acá en esta carta que han puesto en duda el regreso del Señor. Porque ellos dicen, bueno, nuestros padres estamos experimentando todas las cosas igual como desde el principio. Nada ha ocurrido, eso es lo que están planteando ellos. Pero ellos ignoran que al principio no fue así, que hubo diluvio y que no todas las cosas siempre se mantuvieron perfectas. Hubo diluvio de aguas, usted recuerda, y eso es lo que sale mencionado acá. Y estos hombres están ignorando porque no todo siempre ha estado quieto desde el principio. Hubo diluvio, hubo catástrofe. Hubo exterminación de la humanidad. Solo Noé y su familia fueron salvados, rescatados por el Señor. Entonces, ese es el argumento que está presentando Pedro en contra de estos hombres que están poniendo en duda el regreso de Cristo, el regreso del Señor. Y bueno, acá ellos hacen mención que hay un retraso, ¿verdad? Dice el versículo número 8. Mas os, amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo del Señor es totalmente diferente al nuestro. Ahora es una comparación la que se está haciendo acá, porque hay algunas personas que sacan conclusiones respecto de cuándo vendrá el Señor y comienzan a conjeturar años respecto de cómo es el tiempo para el Señor, pero esto simplemente es una comparación. Se utiliza ya la palabra como, algo parecido a, no está diciendo que un día exactamente son 1000 años para el Señor o 1000 años un día para el Señor, no está enseñando exactamente eso, sino que lo que se está diciendo es que el tiempo del Señor es plenamente o totalmente diferente al nuestro. Entonces, pensando en eso, muchos han dicho, el Señor ha retrasado su venida, ¿no? Es que el tiempo del Señor es totalmente diferente. Y ese es el argumento acá de Pedro. Él está diciendo, el tiempo del Señor va totalmente diferente al nuestro. El versículo número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Mientras hombres están diciendo, se dice que el Señor va a venir y han pasado tantos siglos, años y todavía no aparece, todo se ha mantenido igual. Bueno, Él es paciente. Y ese es el motivo por el cual el Señor no ha regresado. Si usted quiere una respuesta de por qué se demora tanto, bueno, acá está. El Señor nos está enseñando a través de Pedro por qué Él no llega en el tiempo que nosotros queremos, ¿no? Porque esa es la cuestión acá. Que hombres se están poniendo en duda porque no está llegando el Señor cuando ellos quieren. Entonces, el tiempo del Señor es otro, y aparte de eso, el Señor es misericordioso. Y Él está esperando pacientemente que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que vengan a Él, que se arrepientan de sus pecados, que sean salvos por Él y por su sacrificio. Esa es la razón de por qué el Señor no ha llegado o no ha venido aún. Por lo tanto, Pedro está respondiendo a todas estas cosas que estos hombres, maestros falsos, están planteando. El Señor vendrá, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, sí habrá regreso, sí habrá destrucción, sí habrá cielo nuevo y tierra nueva, el Señor purificará la tierra. Y bueno, para eso quiero yo mostrar una línea escatológica. No sé si me pueden ayudar allá, por favor. Ahí está. Entonces, tenemos esta línea escatológica. Bueno, usted necesita saber antes de que en cuanto a esto hay diferentes posturas. ¿Ya? Yo voy a tratar de explicar todo lo que hay sin enredarnos mucho en detalles, pero bueno, les voy a explicar. Acá estaríamos nosotros. ¿Ya? Bueno, acá no tengo la cruz, pero imagine que está la cruz de Cristo, donde Él fue crucificado, ¿verdad? Luego de eso vendría Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, y aquí estaríamos nosotros esperando el arrebatamiento. Ahora bien, necesitamos considerar lo siguiente. Si puede explicar la imagen, por favor. Eso. Hay algunos que consideran que el Señor viene aquí, regresa solo por su iglesia, y este es el pasaje que mencionaba nuestro hermano Patito, Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Donde dice que Él regresará y nos reencontraremos con Él en las nubes. Bueno, la idea acá es que el Señor Jesucristo no pone sus pies sobre la tierra, no desciende o no baja a la tierra, sino que nos reencontramos o nos juntamos con Él en las nubes, ¿ya? Entonces, por eso se le llama arrebatamiento o también rapto, porque somos sacados y, bueno, va a quedar claramente un caos en la tierra. Hay 7 años de lo que es la tribulación. Esto se divide en 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. En este lapsus hay algunos que dicen, bueno, el Señor no viene acá, la iglesia no es arrebatada, la iglesia pasa por este primer periodo de tribulación, y aquí es donde viene el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces está esta postura de que el Señor viene aquí, la iglesia es arrebatada. Hay otros que dicen que no, que la iglesia llega hasta aquí, es decir, pasa 3 años y medio y luego es arrebatada, el Señor la saca de acá. Y otros abiertamente que la iglesia pasa por estos 7 años de sufrimiento y que finalmente el Señor regresa acá, ¿ya? Lo que creemos, lo que creo yo, lo que enseña la iglesia, y el pastor puede corregirme en eso si estoy equivocado, pero esto es lo que creemos, ¿eh? Creemos que esto es lo que muestra las Escrituras, y esto es lo que tiene mayor solidez en las Escrituras, que seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 hace mención de esto. Puesto que este es un tiempo de sufrimiento para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, para que tomen conciencia, para la nación de Israel es un escarmiento, para que tarde o temprano llegue a reconocer a su Salvador, diga, oh, nos equivocamos,
despreciamos al Mesías, al Salvador. Y bueno, este será tiempo donde ellos también tomarán conciencia y se arrepentirán. Entonces, acá tenemos la segunda venida donde sí efectivamente el Señor Jesucristo regresa a la tierra y pone sus pies sobre la tierra y Él reinará por 1000 años. Entonces, y Él pondrá o exhibirá a Israel como su pueblo, de todo aquello que prometió a los patriarcas, ¿verdad? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, estarás por sobre los demás. Bueno, acá esa es la idea. En estos 1000 años el Señor descenderá para Él imperar, ser rey, gobernar. Entonces, cuando hablamos de esta segunda de Pedro, y lo que estamos estudiando ahora, el día del Señor, es de esto de lo que estamos hablando. Es cuando el Señor venga aquí, establezca su reino, después, bueno, habrán algunas guerras, y luego, posteriormente, el Señor acá hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Eso es más o menos. Le explico eso para que tenga una idea de dónde estamos y de qué estamos hablando. Entonces, estamos aquí. Eso es lo que está describiendo Pedro. Muchas gracias, hermano. Puede sacar la proyección. Entonces, como primera cosa, una iglesia que espera el regreso de Cristo, la espera en santa y piadosa manera de vivir. Una iglesia que espera el regreso de Cristo en santa, piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Es decir, el regreso de Cristo y saber que todas estas cosas serán desechas, que Él hará cielo nuevo y tierra nueva, que Él purificará, que Él destruirá y hará todo nuevo, eso debe motivarnos a andar santa y piadosamente. La frase que aparece allí con signo de exclamación, ahora en el original griego eso no aparece, algunos podrían interpretarlo y a veces lo leemos como con signos de interrogación, como pregunta, pero no es una pregunta, es una exclamación. Algunos lo han traducido así: ¿con cuánta excelencia debéis vivir ustedes? Esa frase que aparece allí, ¿cómo debéis andar? Algunos la han traducido: ¿con cuánta excelencia debéis andar ustedes? Es decir, puesto que habrá cielo nuevo y tierra nueva y que el Señor purificará y todos estos elementos que el Señor hará arder y consumir, todos estos desechos que Él quemará, ¿cuánto más nosotros debemos motivarnos a vivir santa y piadosamente? Eso debe ser una motivación, no debe darnos miedo, no debe darnos susto, debe motivarnos a vivir excelentemente. Yo le hacía mención, ¿verdad?, del nacimiento de mi hijo. Bueno, quizás hubo algo de terror cuando me dijeron, ¿y si llega tu hijo en la noche y no sabe manejar? Lo cuestioné y dije, no, eso debe motivarme, no a aterrorizarme, sino a aprender. Y bueno, aprendí a manejar. Entonces, de la misma manera acá, esto no debe aterrarnos, sino motivarnos a vivir santa y piadosamente. Se hace mención allí de estas dos palabras, y yo las destaqué. ¿Qué significa santa o santo? Esta palabra griega, hagios, sugiere purificarse de toda contaminación, abandonando el pecado, viviendo una vida santa y experimentando comunión en su santidad. Dijo el Señor, sed santo porque yo soy santo. Entonces, primero, Él merece santidad, pero Él también exige santidad. Ser santo, hermanos, no es una opción. No es si usted quiere, no lo quiere, sino estamos obligados por ser hijos del Señor y entender que necesitamos ser iguales a Él, que necesitamos imitarle y llegar a la semejanza de Cristo Jesús, el cual fue santo y es santo. Bueno, implica que usted y yo también seamos santos, que vivamos puramente, apartados del pecado.
diciendo no al pecado. El Señor tiene una santidad positiva, es decir, Él repudia el pecado. El pecado para Él es abominación. Le da asco. Bueno, usted y yo debiésemos actuar de la misma manera. Debemos repudiar el pecado, vivir santamente. Entonces, ¿por qué? Porque Él lo exige, porque Él es santo. Y nótese allá que dice también, en toda vuestra manera de vivir. No es solo unas áreas, es toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera y forma y estilo de vida debe ser santo. Pero hacemos diferencias. Y hay ciertas áreas de nuestra vida que las vivimos en santidad, nos apartamos del pecado, pero otras no. Bueno, el texto allá dice, en toda vuestra manera de vivir. Todas las áreas de su vida. Su estilo de vida debe ser santo. Mi estilo de vida debe ser santo. Apartado para el Señor. Repudiando el pecado. Así es el Señor. Él es puro, Él es santo y usted y yo somos imitadores de Él. Piadosa es otra de las palabras que aparece acá. La palabra griega es eusebeía, ser devoto. Denota aquella piedad caracterizada por una actitud en pos de Dios. Ser dedicado, apartado, inclinado al bien. Normalmente nuestra inclinación no es al bien, ¿o no? No seas vencido de lo bueno, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Nosotros pagamos mal por mal. Pero en el Señor no es así. Una persona piadosa es inclinado a hacer lo bueno. Es seguidor del Señor. Y el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos que ellos necesitan vivir santa y piadosamente. Porque eso es lo que amerita, hermano, el regreso de Cristo. El regreso del Señor. Lo amerita. Debe ser así. Debe motivarnos el saber que viene el Señor a vivir santa y piadosamente. Eso es lo que Pedro está diciendo a esta iglesia. Algunos dirán, no, ¿para qué? Si el Señor todavía no viene. Hay algunos que esperan y digan, no, cuando yo esté ya viejito, ancianito, allí le voy a pedir perdón al tatita de Dios. Pero en el Señor no es así. Estando en Cristo, desde el día de nuestra salvación, necesitamos comenzar a ser transformados a la imagen de Cristo. No espere los últimos días de su vida para progresar espiritualmente, para vivir en santidad, para vivir en piedad. Es ahora. Más bien cuando sabemos que el Señor regresa. Y aun cuando los apóstoles siempre lo esperaron de inmediato. Ellos vivían pensando, esperando que el Señor venía ahora. Nosotros no vivimos así, lamentablemente. Creemos, al igual como estas personas, estos falsos maestros, que el Señor se retrasa, que el Señor vendrá, pero todavía no. Pero el Señor regresa y está a la puerta. Por lo tanto, quiero animarle a santificarse y a vivir piadosamente. Ser devoto del Señor, inclinado hacia el bien. Aquello que le es agradable al Señor. Eso es lo que hace un piadoso. Busca las cosas que le agradan al Señor. ¿Recuerda usted a José? Leíamos, compartía la semana antes pasada, José decidió no dormir con la mujer de Potifar. Y él dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él está queriendo agradar al Señor. Él no está diciendo, ¿y cómo voy a quedar yo delante de mis amigos? Van a decir, oh, qué bobo que es. No, él está pensando en el Señor y en lo que le agrada al Señor. Y eso es ser piadoso, una persona inclinada a lo bueno, a agradar, a lo que Dios le agrada. Entonces, como primera cosa, una iglesia que espera el regreso de Cristo vive piadosa y santamente, o santamente y piadosamente. Como segunda cosa, una iglesia que espera el regreso de Cristo
espera apresurándose. Yo puse allí la palabra textual como aparece en el texto, apresurándonos o apresurándoos, es que como aparece allá, segunda de Pedro 2, 12. 13. ¿Cuál dice? Perdón, 3, 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, una iglesia que espera el regreso de Cristo se apresura. Y también espera, aunque hay una redundancia allí, pero la iglesia debe esperar. La palabra allí, esperando, que aparece en el versículo número 12, esperando y apresurándoos. La palabra esperando es la palabra griega prosdokao. Es una palabra compuesta de pros y dokao. Y pros es hacia y dokao es pensar. Entonces la frase sería pensar hacia. Pensar hacia el regreso de Cristo. Pensar hacia el regreso del Señor. Entonces esa es la idea acá de esperar. Es estar pensando hacia el regreso de Cristo. Yo no sé, hermanos, cómo son sus días. Yo sí conozco los míos. Pero uno no siempre está esperando o mirando hacia el regreso de Cristo. Uno se enreda en los afanes de la vida, y el día pasa, y las semanas pasan, y nuestra mirada está en otras cosas. Pero no estamos esperando, no estamos pensando hacia el regreso de Cristo. Estamos pensando en cualquier otra cosa. ¿Dónde está nuestro pensamiento? Dice la palabra del Señor que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Entonces, es grande el desafío, porque necesitamos estar pensando hacia el regreso de Cristo. Esa es una iglesia que espera. Y eso es día a día. Estar con anhelo, estar en expectativa. Eso es lo que sugiere esta frase. Esperando. Mirando hacia, en la expectativa, en el anhelo. Yo no sé si, bueno, sin duda, no le ha tocado esperar algo que usted anhela. Usted encargó algo y cuenta las horas y los días, ¿no? Para que eso que usted se compró le llegue. Y está ahí a la espera, guardando. Y si se demora mucho, usted está llamando, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Yo encargué esto, quiero... Y ahí, ¿o no? Estamos pensando hacia todo el tiempo. Bueno, con el Señor y su regreso debe ser lo mismo. La iglesia debe esperar así. De esa manera. Anhelante, expectante. Pero donde esté su corazón, allí es donde estará su tesoro. A lo mejor usted está pensando en el día de mañana, en qué comerá ahora a lo mejor. Hay hambre. ¿Dónde vamos a ir a almorzar? ¿Qué comeremos? Pensamos en cosas vanas. Pero es importante tener esta manera de pensar. Pensar hacia el anhelo, al regreso de Cristo. En anhelo, en expectativa. Apresurarnos. Esto sugiere algunas cosas. Significa esperar con fervor que algo suceda. Fervor es sentimiento intenso, entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. Ahora bien, este fervor podría llevarnos a orar al Señor y pedir que venga su reino. Hay algunos que han dicho y han interpretado esta palabra apresurándoos como nosotros podemos apresurar el regreso de Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando primeramente, y han citado algunos pasajes como Mateo 6:10, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3 al 4, donde se le dice al Señor, Señor, ven, Señor, que vengas a tu reino. Entonces hacen mención de que orando es como podemos apresurar el regreso del Señor. También cuando se cumpla el número de los escogidos, es decir, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. También se hace mención de esa manera nosotros podríamos apresurar el regreso de Cristo.
Ahora, quiero quedarme simplemente con lo que significa la palabra. Y la palabra acá, apresurándoos, significa simplemente fervor, sentimiento apasionado por la espera del regreso de Cristo. Yo quisiera preguntar a usted, ¿cuán fervoroso es usted en las cosas del Señor? Fervor, repito para usted, sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. ¿Cuánto entusiasmo tenemos por las cosas del Señor? A mí se me ha dicho que yo soy diferente cuando predico a cuando estoy fuera de acá. Y sí, soy diferente. ¿Sabe por qué? Porque hay pasión por esto. Hay pasión por predicar. Y si grito un poco, grito menos, bueno, es parte de la pasión. Pero usted se va a dar cuenta que en su vida usted siente pasión por algunas cosas. Pero no así con las cosas del Señor. Y yo quiero animarle a tener pasión por las cosas del Señor. Porque eso es lo que Pedro está diciendo a la iglesia. Que deben tener pasión. Si saben que el Señor va a venir, bueno, vive apasionadamente porque Él viene. Él regresa. ¿A cuánto le gusta el fútbol acá? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, ¿cuántos? Yo recuerdo haber visto uno de los de las finales de estas últimas del Mundial con varios muchachos creyentes. Y cuando Chile salió campeón mundial, yo tenía la gritería ahí en la casa. Todos los muchachos saltando, gritando, felices, con fervor, con entusiasmo, con sentimiento. Pero ¿sabe que ese mismo fervor y ese mismo sentimiento yo no los veía en la reunión de jóvenes? A la hora de alabar al Señor, a la hora de orar. Apasionados por ciertas cosas. Pero ¿y por qué para el Señor no? Bueno, es un gran desafío. Podemos gritar un fuerte ¡gol! Pero no podemos decir un fuerte amén. ¿Por qué? Es pentecostal, ¿no? ¿No se trata de eso? Bueno, yo quiero animarle a ser fervoroso en las cosas del Señor. Porque el Señor lo merece, porque Él es digno, pero también porque Él regresa. Y una iglesia que espera el regreso de Cristo es fervorosa. Eso es lo que significa la palabra allá, apresurándoos. Tiene fervor, tiene pasión. Punto número 3. Una iglesia que espera el regreso de Cristo, espera sin mancha e irreprensible. Versículo número 14, capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La palabra mancha es la palabra griega espilos, que significa contaminación, mácula, mancha, defecto moral. La idea es pecado. Una persona que no vive al estándar del Señor, que tiene un defecto moral, de ahí está este término. No está bien moralmente, hay pecado en su vida. Eso es mancha, contaminación, mácula, mancha, defecto moral. Y Dios está queriendo que no exista eso en su pueblo, en su iglesia, en la de Pedro, pero también acá en las nuestras. ¿Por qué? Porque esperamos el regreso de Cristo. Y ese regreso debe ser sin mancha y también irreprensible. La idea de irreprensible es sin acusación alguna, por ende no puede ser llamado a rendir cuentas. ¿Recuerda usted la vida de Daniel? No encontraron nada en él, porque él caminaba irreprensiblemente. No había nada que pudiesen decir de él para acusarlo, para llamarlo a dar cuenta. La única manera y el único argumento que tuvieron fue que él no adoraba al dios pagano, a la estatua.
Y él tampoco estaba dispuesto a hacer eso, al igual que sus amigos. Pero no había tacha en ellos. Ellos caminaban en integridad, ellos eran irreprensibles. El regreso de Cristo debe afectar nuestro testimonio, hermanos. Somos representantes de Dios en la tierra. Se ha dicho también, y la Biblia lo menciona, dice que somos embajadores, es decir, voceros de un mensaje por las naciones. Pero ¿cómo es nuestro testimonio? Bueno, es desafiante considerar y pensar que Pedro nos está pidiendo esto, que seamos irreprensibles. Una iglesia que espera el regreso de Cristo debe ser sin mancha e irreprensible. Que no pueda haber acusación alguna. Si somos representantes del Señor en la tierra, ¿cómo estamos nosotros representándolo? ¿No le ha pasado que usted ha mirado a otro creyente y dice, cristianito, ¿no? ¿Y usted? ¿Y yo? Quiero hacerle pensar que somos representantes del Señor. Entonces, si somos capaces de decir eso de otro, ¿qué podrán ver otros de nosotros? Porque si usted lo piensa así, piense también que de usted lo van a pensar así. Si usted dice de mucho que desear, de usted también van a pensar eso. Le van a mirar personas, no le van a decir nada, pero somos cartas leídas para dar un buen testimonio, sin duda. Pero es un gran desafío el que Pedro nos impone y el que impone a la iglesia a la cual él está hablando. Entonces, bueno, necesitamos esperar sin mancha e irreprensible. Esto podría ser una redundancia de lo que él ya había dicho al principio: vivir piadosa y santamente. Ahora, si vuelve a repetir lo mismo, la misma idea, el mismo concepto, pero en otras palabras, es porque es importante y debe afectar profundamente nuestras vidas. La espera del regreso de Cristo, o una iglesia que espera a Cristo, debe esperar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Esto significa la búsqueda de una madurez cristiana y la purificación en el conocimiento, la profundización en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece la palabra gracia y la palabra conocimiento. Esta palabra griega, charis, que es gracia, tiene varios usos. En este sentido quiere decir el efecto de la gracia, el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio. El apóstol Pablo, bueno, la escritura nos menciona en diferentes contextos lo que es la gracia. Y se puede interpretar primeramente como regalo del Señor, ¿verdad? Referente a la salvación. Allá en Efesios dice que por gracia sois salvos. Eso es el regalo, la bondad, la misericordia del Señor prestada hacia nosotros los hombres, dada hacia los hombres en cuanto a la salvación. Respecto del aguijón de la carne de Pablo, usted recuerda, allá dice que él ha rogado 3 veces y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Bueno, el contexto allá es la fuerza, nuevamente es la bondad de Dios, proveyendo a Pablo de la fuerza necesaria que él necesita para vivir con ese aguijón en la carne. Entonces la gracia finalmente es toda la benevolencia, la bondad, misericordia, ayuda, regalo, fuerza, todo lo que el Señor pone a nuestro favor. Y dice que en aquello debemos crecer, en el ejercicio de eso. Si el Señor le ha brindado misericordia a usted, bueno, yo también necesito brindar misericordia. Si el Señor le ha amado a usted, yo también necesito amar, así como Él me amó. Entonces necesitamos crecer en la gracia, en la práctica de todas las bondades que el Señor ha tenido para con nosotros. Si Él ha tenido buena voluntad para con nosotros, no mereciéndola,
bueno, lo que nos toca a nosotros también es ser voluntariosos, buena voluntad para con los hombres. En fin, la gracia es un concepto muy amplio, pero necesitamos ejercitarlo, necesitamos practicarlo. Conocimiento es la palabra griega ginosko, que significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. El Señor, hermanos, quiere que le conozcamos. La iglesia a la cual Pedro escribe necesita conocer al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, hay algunas razones. Primero, si ellos conocen al Señor, no serán engañados, porque eso es lo que está ocurriendo en esta carta. Se están infiltrando o falsos maestros están planteando falsas enseñanzas, como por ejemplo el Señor no regresará, Él retarda su venida, etc. Todas las cosas se mantienen igual desde el principio, no va a pasar nada. Bueno, conocer al Señor nos hace refutar todas aquellas cosas. Por lo tanto, la iglesia a la cual Pedro está dirigiéndose necesita conocer al Señor para salir del engaño, para refutar el engaño, para protegerse, para cuidarse. De la misma manera nosotros, el conocimiento, hermanos, nos ayudará a agradar al Señor, nos ayudará para protegernos, nos ayudará para hacer bendición. El conocimiento, hermanos, no es para mirar por debajo del hombro a otros. Tampoco es para ser el mejor teólogo, el mejor maestro. No debe ser esa la motivación. La motivación debe ser dar gloria al Señor. Le conocemos para dar gloria a su nombre, porque mientras yo le conozco, puedo saber qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y de esa manera glorifico al Señor. Por tanto, quiero animarles, hermanos, a conocer al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos estudios formales para conocer más al Señor? Para agradarle. Estoy hablando de día, hora, apuntes, cuaderno, lápiz, con todo el ánimo, con todo el deseo. No dejemos de crecer. Ese es el llamado que Pedro hace a estos hermanos. Spurgeon dijo lo siguiente: estamos en el océano de la gracia de Dios. No podemos estar en un océano más profundo. Es decir, tenemos todas las bondades, todas las misericordias, toda la buena voluntad del Señor a nuestro favor, a nuestra disposición. Ese es el mar, este es el océano. Estamos allí. Lo único que ahora nos queda es crecer. Tenemos todo a nuestro favor, hermano. Tenemos la gracia del Señor, porque usted y yo no crecemos en el Señor por sus méritos o por mis méritos. Yo crezco por la gracia del Señor, por su misericordia, por su bondad, porque Él me ayuda, porque Él me hace entender, porque Él me adiestra, porque Él me ayuda, porque Él me da capacidad. De la misma manera usted y yo estamos en el océano de la gracia de Dios. No podemos estar en un océano más profundo. Ahora que estamos en Él, debemos crecer. Entonces yo quiero animarles, hermano y hermana, a crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace una iglesia que espera el regreso de Cristo. Una iglesia que espera el regreso de Cristo, como bien decíamos, espera santa y piadosamente, se apresura, espera sin mancha e irreprensible, crece en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por tanto, mientras tanto necesitamos seguir creciendo, mejorando. El Señor está a la puerta. Spurgeon también dijo, y parafraseo de él, si no sabe quién es Spurgeon, fue uno de los grandes predicadores de todas las historias, de toda la historia. Él dijo: el rey está a la puerta.
¿Cómo osas pecar ante el Rey? ¿Usted pecaría contra alguien sabiendo que ese alguien está al otro lado de esa puerta? No, ¿verdad? Bueno, entonces ¿por qué lo hacemos? Porque no creemos que realmente está a la puerta, que está muy lejos, que retrasa su venida. Bueno, yo quiero animarle en el Señor a considerar, a pensar que el Señor está a la puerta. Y como iglesia nos toca vivir santa y piadosamente, nos toca seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, para agradarle, para honrarle, porque Él es digno, y porque eso es lo que hace la iglesia, espera al Señor, sigue creciendo. Mientras tanto esperamos, crecemos, mejoramos, practicamos la gracia, el conocimiento, etc. Por último, antes del regreso del Señor, ¿cómo está esperando? ¿Cómo estamos esperando como iglesia? ¿Realmente estamos pensando hacia el regreso de Cristo? ¿O vivimos nuestros días simplemente? Ante el regreso del Señor, ¿estoy caminando en santidad? Como iglesia estamos caminando en santidad. La iglesia es usted, soy yo, es el grupo de los redimidos. ¿Cuán fervoroso estoy por la venida del Señor? ¿Cuánta pasión, cuánto anhelo, cuánto deseo? No solo por su venida, sino también por las cosas del Señor. Si no tengo pasión por las cosas del Señor, que son un poco mucho más tangibles, y las tenemos acá por su obra, por Buin es un poco más tangible, ¿no? Está a algunos kilómetros de acá. Podemos ir allá, podemos estar, podemos ayudar, podemos orar. Si eso lo podemos palpar y no somos fervorosos por aquello, ¿cuánto más o cuánto menos por el Señor? ¿Cuán fervoroso estoy por la venida del Señor? ¿Cómo es mi testimonio ante los demás? ¿Camino irreprensiblemente? Como personas podrían acusarme justificadamente, diciendo él es un mal cristiano, por esto otro, porque al mirar en la Escritura no veo la imagen de Cristo en él, no veo al Señor en él, no veo nada de espiritual en él, veo pura carne, puro pecado. ¿Eso es lo que los hombres dirían de nosotros? Hermanos y hermanas, somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor debe caminar irreprensiblemente ante la venida del Señor. Piense que el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿por qué tendrá que hacer cielo nuevo y tierra nueva? Porque esta tierra está llena de pecado, esta tierra es impura. Él la hizo pura en un comienzo, Adán y Eva la contaminaron, y así sucesivamente el hombre la ha contaminado. Y con esto no me refiero a la basura, sino que a la basura moral. Entonces el Señor necesita hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y esta tierra Él dice que la va a quemar, la va a purificar. Entonces no es justo que nos santifiquemos para entrar a esta tierra nueva y a este cielo nuevo y a esta tierra nueva. Sí, lo amerita. ¿Cuánto deseo tengo de seguir conociendo a mi Salvador? Hablábamos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Bueno, es una pregunta para usted. Ustedes la responderán en el silencio de su corazón. Pero ¿cuánto deseo tengo de seguir conociendo a mi Salvador? Aquel que está a la puerta, aquel que está próximo a venir, aquel que me salvó, aquel que me compró con su sangre, aquel que dejó crucificarse por su pecado, por mi pecado, aquel que se dejó escupir. ¿Cuán deseoso estoy de conocer a aquel? Bueno, el Señor nos ayude. Recuerde, una iglesia que espera a Cristo, que espera el regreso de Cristo, hace todas estas cosas que mencionábamos. Vamos a orar. Señor, queremos dar gracias por este tiempo, porque es un llamado a nuestras vidas a cuestionarnos, a
a pensar qué estamos haciendo, Señor, ante tu regreso inminente. Tú estás a la puerta, Señor. Y probablemente tu iglesia no está esperando tu venida. Eso es lamentable, porque eso nos hace desconcentrarnos y prestar atención en cualquier otra cosa, menos en tus negocios. Ayúdanos, Señor, si nos hemos desenfocado, ayúdanos, Señor, a reenfocarnos y a considerar, Señor, tu venida, la cual está a la puerta, la cual es inminente, la cual puede ocurrir en cualquier momento. Y, Señor, ayúdanos para santificarnos, para vivir piadosamente, para esperar con fervor, para mirar hacia lo que es tu venida. Ayúdanos, Señor, a guardarnos sin manchas e irreprensibles. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Quizás, Señor, estamos muchos de nosotros perdiendo el tiempo, perdiendo la bendición, Señor, de hacer todas estas cosas en tus caminos, porque se ha perdido la esperanza de que tú vengas. Pero el apóstol Pedro una y otra vez lo repitió, diciendo que tú regresarás, que tú vuelves, y él dio argumentos, y que necesitamos como iglesia estar preparados y esperando. Señor, dejamos todo en tus manos, agradecemos por este tiempo, bendiga a mis hermanos, y su palabra en nuestras vidas también, hágala germinar, y haga, Señor, lo que usted quiera con ella en nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos y te agradecemos todo. Amén.